Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal, les damos la más cordial bienvenida, agradeciéndoles su presencia y desde luego hoy con un tema que pues yo creo que nos ocupa a la mayoría de los médicos, independientemente de la especialidad, por el impacto que tiene cuando se diagnostica tardíamente y por la triste evolución que podemos observar después de ese diagnóstico en cada uno de nuestros pacientes que tenemos que intervenir. Difícilmente nos da tiempo en quirófano de hacer algo y la mayoría de las veces en este medio el costo de recibir un paciente con esas características, independientemente del éxito que tenga el tratamiento, es altamente costoso y bueno, pues se lleva parte del patrimonio de la familia que trae aquí al paciente y difícilmente se va a llevar al paciente. Como siempre en medicina interna, uno de los trabajos más importantes que nosotros tenemos es precisamente el de la prevención. El recurso más valioso que tiene la medicina es la prevención para conservar la vida a través de la conservación de la salud y también para conservar ese presupuesto que cada año se desgasta en nuestro país y que equivale más o menos a 520 mil millones de pesos aproximadamente, y que se invierte en tratamientos de pacientes que ya no tienen remedio realmente, cuando lo que deberíamos de estar haciendo es invertir ese presupuesto para incrementar la prevención y también para incrementar la salud pública. Una vez más, la intención es detectar un problema que se puede solucionar de manera rápida, eficiente, muchas veces con mucho menos costos si lo hacemos de manera electiva y con grandes posibilidades de éxito. Entonces, pasando al tema, bueno, yo soy el doctor Alejandro Cárdenas, la mayoría de ustedes me conocen, soy médico internista de este hospital, expresidente de la Sociedad Médica, orgullosamente. Y bueno, pues he desarrollado mi práctica en este hospital de manera privada y aquí he sido profesor, he sido investigador y docente, médico, asistencial, etcétera. Toda mi práctica la he realizado en este nivel y afortunadamente con mucho éxito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues si se deja, ya está. La definición de aneurisma aórtico tiene esta connotación muy peculiar, es una dilatación comparativa con el calibre o el diámetro normal de la aorta, que rebasa los 3 centímetros aproximadamente, y desde ese momento ya se puede llamar a esa dilatación aneurisma. Normalmente lo encontramos en personas mayores de 65 años de edad. Lo encontramos en personas mayores de 65 años de edad o entre la sexta y la séptima década de vida, y se ha descrito este porcentaje de presentación de casos nuevos de los pacientes. Sin embargo, muy interesante, hay un trabajo en México de aproximadamente 5,000 pacientes que se hizo en el Instituto Nacional de la Nutrición, catalogando diferentes grupos de pacientes con EPOC, con tabaquismo, con aterosclerosis, con diabetes, etcétera, con una prevalencia del 7%, o sea, impresionante. Estamos a la altura prácticamente de cualquier país del primer mundo y desafortunadamente con los rezagos pues todavía del tercer mundo. Y bueno, pues como ustedes verán aquí, el 70-75% de los aneurismas de aorta, pues no nos damos cuenta porque no tienen absolutamente ningún síntoma. La mayoría de las veces el hallazgo es el resultado de otra investigación, frecuentemente de tipo urológica, abdominal, un ultrasonido de control para vigilar o revisar la presencia de depósitos de grasa frecuentemente en nuestros pacientes. Y bueno, de repente nos encontramos con este proceso cuando tenemos la suerte de hallarlo a tiempo y bueno, pues lo podemos canalizar para que tenga un fin
diferente a de una mortalidad tan alta de 47% de ruptura en un hospital. 66% de los pacientes que debutan con un aneurisma roto fallecen antes de llegar al hospital, o sea, da poco tiempo. Ustedes saben perfectamente cuál es la dificultad aquí, ¿no? Una vez que se rompe un aneurisma de aorta, por pequeño que sea el orificio que se forme, progresivamente se irá ensanchando y la pérdida de sangre pues es impresionante, es la arteria más grande que tenemos dentro del organismo. Entonces los resultados pues son realmente deleterios. La mortalidad global es del 77 al 90% y un trabajo interesante de cirugía, que la mortalidad dice que después de una cirugía electiva, tranquila, etcétera, pues tiene un gran porcentaje de éxito cuando el proceso es detectado a tiempo. Y bueno, hablando sobre el diagnóstico, pues indiscutiblemente que desde el punto de vista clínico sí podemos detectar el aneurisma, pero cuando lo detectamos desde el punto de vista clínico es porque ya tiene ciertas características estructurales que nos hablan de que ya es un crecimiento avanzado. Probablemente esté llegando a los 5 centímetros y nosotros es la manera en que lo podemos percibir. Sin embargo, hay una manera sencilla de poderlo detectar y es a través precisamente del ultrasonido. El ultrasonido es un gran recurso. Si nosotros conocemos los factores de riesgo del paciente, un paciente ateroscleroso, epocoso, un paciente con hipertensión arterial, paciente que reúne ciertos factores de riesgo o que por edad ya podría estar dentro de este rango y tener esas características, bueno, pues un ultrasonido que es poco invasivo, altamente sensible y de gran especificidad, nos puede dar el diagnóstico y desde luego pues los pasos a seguir. Y para confirmar pues tenemos esta tomografía axial que ustedes conocen perfectamente, que tiene gran capacidad y que es el estándar de oro precisamente para la confirmación del evento. Hay muchos trabajos de investigación que se han hecho en diferentes lugares tratando de probar pues cuál es la prevalencia, la incidencia de esta enfermedad, cómo se lleva a cabo, qué tipo de población tenemos que explorar, y prácticamente, bueno, la mayoría de las investigaciones llegan a las mismas conclusiones. Desde luego, el rastreador número uno es el ultrasonido por su facilidad, y ya después pues, nos podemos remitir a la parte de la tomografía, que nos va a dar más acuciosidad y que nos va a permitir pues hacer el diagnóstico, ¿no? Un recurso nuevo que tenemos, hoy estamos viviendo la época de la tecnología, ya tenemos los implantes de cerebro con los brazos robóticos, tenemos los implantes auditivos para aquellos que nunca han escuchado, nacieron sordos, o para aquellos que nacieron ciegos, ahora implantes con fotosensibles de luz LED que nos permiten de alguna manera empezar a tener imágenes en todas esas gentes que antes no tenían oportunidad, pues, desde el punto de vista tecnológico y de recursos, de llegar a la posibilidad de recuperar ese tipo de capacidades. Pues ahora tenemos también un recurso que desde hace algunos años, desde que Seldinger diseñó esa técnica a través de la cual nos podemos meter a los vasos sanguíneos tan sencilla, con una guía, etcétera, y que ha sido tan útil, pues ahora tenemos muy evolucionado este proceso a través del cual con stents podemos controlar problemas de coronarias, pero también podemos meter endoprótesis para este tipo de pacientes. Dos tratamientos que tienen un lugar cada uno de ellos dentro de la terapéutica médica, el quirúrgico y desde luego pues el endovascular. Pues eso es lo que yo les quería platicar, es muy general, nada más para que se den una idea de lo que vamos a tener enseguida. Nuestro siguiente ponente es el doctor Alfonso Espinosa. El doctor es angiólogo, ustedes lo conocen, él tiene experiencia igualmente en este tipo de pacientes con los tratamientos endovasculares y desde luego pues con la otra parte que es el diagnóstico y el tratamiento, que no es precisamente de estas características. Entonces los dejo con él.
Ok. Bueno, pues buen día, les agradezco mucho la atención y provechito. Lo que a continuación le vamos a presentar, le agradezco mucho al doctor Cárdenas la presentación, es un esfuerzo en conjunto que se está realizando aquí en el hospital por parte de varios de los cirujanos vasculares que estamos en el staff del hospital, la doctora Leti Arcos, el doctor Camacho y su servidor, y vamos a conjuntar para esta presentación en 3 partes. Les voy a presentar la iniciativa que se está haciendo en relación a, no solo a nivel de este hospital, sino a nivel nacional, incluyendo el estudio que les acaba de comentar el doctor Camacho de los 5,000 pacientes en los que se identificó una prevalencia similar a pacientes, por ejemplo, de países como Estados Unidos o Europa, y que en una gran cantidad no se están identificando. Había una tasa de mortalidad considerable sin siquiera haber tenido el diagnóstico previo. Entonces, ya lo comentó el doctor Cárdenas, ¿no? El riesgo asociado a tener una dilatación progresiva en el diámetro de la aorta abdominal es que llegue finalmente al punto en el que esa presión venza la pared y genere un sangrado masivo a nivel de la cavidad abdominal, que en el 80% de los casos presentan una mortalidad sin ni siquiera de llegar al hospital. La iniciativa de Gánale al aneurisma aórtico es un esfuerzo que hoy día se ha realizado a nivel nacional desde el punto de vista de detección. No todos los pacientes que se detectan con cierto grado de dilatación aneurismática van a tener o van a requerir un procedimiento quirúrgico en ese momento. Pero si los detectas y sigues en forma rutinaria el crecimiento, hay diferentes factores o diferentes condiciones específicas en las que te permiten tener un procedimiento quirúrgico que evite una situación catastrófica posteriormente. Este esfuerzo, obviamente, no se podría realizar en forma conjunta solo por parte de los médicos, entonces sí hay cierto grado de apoyo a nivel de la industria. El 10% de la población mayor de 65 años presenta cierto grado de dilatación aórtica y ese es el punto básico o el target inicial de nuestra detección. En Estados Unidos se detectan alrededor de 15,000 muertes asociadas a disección o ruptura, que son situaciones completamente distintas. Y es la 13ª causa de muerte. La verdad es que aquí no tenemos una cifra específica de cuál es la tasa, en qué número de mortalidad es en México. Ya lo comentó el doctor Cárdenas, es una dilatación mayor a 1.5 veces el diámetro normal y la incidencia hoy día sigue siendo mayor en hombres que en mujeres. Sin embargo, sí se ha determinado que obviamente por el tamaño o por otras condiciones específicas en relación al porcentaje de colágeno y elastina entre hombres y mujeres pueden llegar a tener rupturas más tempranas, o sea, con niveles de dilatación menores las pacientes femeninas. Hay factores de riesgo frecuentemente asociados y estos factores de riesgo son los que, involucrando a la edad de 65 años, deben ser el target de los pacientes que tengamos en ojo para proyectarlos hacia una detección temprana. Si bien los aneurismas se caracterizan por su localización en relación con extensión proximal, la localización más común es la de 1 o 2 centímetros a nivel infrarrenal, que es esta. Y la mayoría de los dispositivos que hay en el mercado para tratar el aneurisma de aorta desde el punto de vista endovascular, sin que el procedimiento que per se requiere una técnica específica o un cierto grado de expertise para desarrollarlo, no requiere un grado de expertise máximo como para hacer en forma endovascular este tipo de enfermedad aneurismática, que no solo involucra la porción de la aorta infrarrenal, sino que involucra a nivel de los vasos renales o a todos los vasos del nivel esplácnico. Y bueno, obviamente hay otros tipos de complicaciones en relación a dilataciones mucho mayores.
En relación a la etiología, es una de las situaciones que les comentaba, ¿no? Es una relación de descontrol entre la producción de elastina y el porcentaje de colágeno en la pared que va debilitando en forma prospectiva la pared, produciendo una dilatación. Muchas veces esa dilatación, aparte de factores asociados como el endurecimiento de la pared arterial o la hipertensión arterial, puede estar asociado a un proceso infeccioso o alteraciones genéticas concomitantes. No todos los pacientes, aunque tengan un aneurisma a nivel infrarrenal, pudieran ser en un momento candidatos para realizar un procedimiento de tipo endovascular. De tal manera que el objetivo básico es hacer un adecuado screening y una vez identificando un grado de dilatación aneurismática quirúrgico o identificar un paciente que tiene cierto grado de dilatación aneurismática y que ya requiriese cierto grado de vigilancia para evitar una catástrofe. De tal manera que cuando tienes un diámetro en el crecimiento del saco aneurismático de la aorta mayor a 3 centímetros, hay un porcentaje de riesgo de ruptura anual hasta arriba del 30%. Una tasa de crecimiento frecuente es de 0.5 centímetros o mayor semestral, y los pacientes que presenten una tasa de crecimiento mayor a este rango, lo puedes notar como un paciente que tiene una dilatación de crecimiento rápido. Entonces ese seguimiento debe ser mucho más cercano a fin de evitar una complicación temprana. De tal forma que uno de los screenings y una de las bases del esfuerzo o del programa de Gánale al Aneurisma es identificar qué pacientes pueden encontrarse en ese sector de riesgo y realizar un ultrasonido abdominal. El ultrasonido abdominal, desde el punto de vista técnico, es fácil de realizar y es mucho más económico en el sentido de tratar de hacer un screening con una angiotomografía. La angiotomografía para los cirujanos vasculares nos sirve como una herramienta esencial en el protocolo de planeación quirúrgica. Entonces no hay necesidad de llegar a ese paso hasta el punto en el que hayamos tomado una decisión de intervenir a ese paciente. Si el objetivo es hacer screening, ahorita les voy a enseñar las imágenes de ultrasonido que hemos podido tomar en el screening, tanto al enviarlo al laboratorio como al hacerlo con el tipo de equipos de ultrasonido portátil que ya es muy común que los cirujanos vasculares tengamos. De tal manera que nuestro objetivo es excluir el aneurisma, o sea, redistribuir el flujo de la porción externa de lo que sería la endoprótesis y evitar que la presión siga golpeando el saco al punto en que lo pueda romper. Entonces, la falta de diagnóstico oportuno y el aumento de la prevalencia es lo que genera una mayor mortalidad en relación a la ruptura. Y al momento en el que se realizó el esfuerzo técnico, se pensó en cómo llegar de manera efectiva tanto al médico como al paciente, tomando en cuenta dos situaciones específicas, que es que hay ciertos grupos en la medicina que tienen mayor frecuencia de tener este grupo específico de pacientes que tienen el riesgo y a ellos elicitarles el apoyo para continuar nosotros haciendo ese screening, pero obviamente no es específico de esas dos especialidades, ¿no? Una vez que haces el conocimiento público, el awareness a todo el gremio médico, puedes tener una mayor capacidad de identificación de pacientes que tengan esta enfermedad que es potencialmente mortal. Hay varios especialistas que no sienten cierta responsabilidad a diagnosticar un aneurisma, salvo que haya síntomas graves o que lo hagan evidente. Entonces, haciendo este tipo de proyección desde el punto de vista informativo, es que puedes lograr cierto interés para que se genere el apoyo de la comunidad
para lograr identificar a ciertos pacientes que tengan esta enfermedad. Y está el otro lado, ¿no? Los pacientes generan dudas en forma importante, básicamente miedo, y hay quienes requieren superar de alguna forma esa experiencia, pero sin suficiente información no lo logran, ¿no? De tal manera que al no generar síntomas prefieren pasarlo de largo en lugar de atenderse. Entonces ahí es donde el punto específico, el paso a paso de la iniciativa tiene su poder de proyección. La iniciativa involucra proveer de información acerca de la enfermedad propiamente e incrementar el diagnóstico en el sentido de generar la educación para hacer un mayor screening de los pacientes. Este esfuerzo empezó a partir del 2014 y es de ese tiempo a este punto que en situaciones de apoyo general o en hospitales de gran concentración se ha logrado identificar que la incidencia de la enfermedad es tan alta como en países como Estados Unidos o Europa, que se pensaba diferente en México. Ya lo comentó el doctor Cárdenas, en el Instituto de Nutrición se logró hacer un estudio de revisión de 5,000 pacientes en el que la tasa de prevalencia de la enfermedad era el 7%, que es prácticamente lo mismo que en otros países del mundo. No todos esos pacientes se sometieron a cirugía, se identificó cierto grado de dilatación, que obviamente en forma prospectiva requerirá seguimiento. Entonces, la segunda fase de la campaña fue identificar la patología o propiamente la campaña con una relación muy cotidiana con la población, de manera que tanto para médicos como para pacientes tuviera buen fondo de profundidad. Y bueno, esto es forzoso de presentarlos porque es como el eslogan o es el estandarte, ¿no? Existe un sinfín de analogías entre un partido de fútbol y la vida, y quizá una de las más importantes es que los juegos no se acaban hasta el último segundo. Y a través de esta campaña o de la iniciativa Minuto 65 se quiere transmitir esto a los médicos y a los pacientes, ya que a los 65 años de edad todavía hay mucho juego y todavía se pueden cumplir muchas metas. ¿Qué incluye, aparte del esfuerzo personal de pedir la referencia de los pacientes, hacer el diagnóstico y tratarlos? Pues incluye, han hecho el esfuerzo para realizar un sitio web en el que se le da información a médicos, en el que se le da información a pacientes de quienes pudieran ser candidatos o estar bajo el riesgo de presentar la enfermedad. Folletos para médicos, folletos para pacientes, información digital específica, ¿no? En todos los medios que hoy es muy común, en Facebook, en Twitter, en Internet. Y uno de los puntos básicos, que es, digamos, que la proyección del esfuerzo personal del grupo del hospital, que es la doctora Arcos, el doctor Camacho y su servidor, es el ultrasonido abdominal. Estas son imágenes de ejemplos de pacientes que se han detectado dentro del grupo gracias a la referencia, ¿no? Este es el tipo de equipo, por ejemplo, que su servidor cuenta para hacer y muchos otros de los procedimientos más bien terapéuticos en la práctica diaria, ¿no? Pero con este mismo se puede identificar la porción dilatada de la pared con el trombo, la porción dilatada de la luz, y este es otro caso en donde se hace fehaciente que puedes hacer en forma muy adecuada una medición inicial a nivel por abajo del epigástrico, donde ves la aorta en el punto infrarrenal, y decir, este paciente requiere seguimiento o requiere tratamiento. Junto con estos, pues obviamente hay una buena cantidad de pacientes en los que
en los que se identifica que efectivamente no tiene una dilatación. Y de eso viene pues el punto del gol, ¿no? Identificar al paciente que sea propio o adecuado para el tratamiento y lograrlo tratar, ya sea por vía endovascular o por cirugía abierta. Para que tengan una idea general de cómo es propiamente la colocación del dispositivo, porque muchos tal vez no han tenido la oportunidad de entrar con nosotros, el dispositivo endovascular es un stent como el coronario que comentaba el doctor, pero que toda su pared está recubierta de tal manera que recibe el flujo adentro del stent y lo redistribuye hacia las extremidades sin que siga golpeando el aneurisma, la pared abdominal. Digo, la pared del saco aneurismático. ¿Le podrías checar ahí? ¿Por qué no corre? ¿Se trabó? Bueno. De cualquier manera, digo, esta era una caricatura, pero va a pasar la doctora Leti, y nos va a enseñar un par de los últimos casos que han realizado aquí en el hospital para resolver este tipo de patología. Muchas gracias. Ok, gracias. Hola, buenas tardes. Provecho. Pues ya les dieron una semblanza de lo que es el aneurisma de aorta abdominal y la campaña que a nivel nacional estamos tratando de hacer en detección de aneurismas y su pronta resolución. Aquí en el hospital hemos hecho ya este procedimiento en varias ocasiones. Les vamos a mostrar algunos de los pacientes que últimamente hemos tratado. Soy la doctora Leticia Arcos, para quien no me conozca. Buenas tardes. Pásale con esta. Bueno, el primer caso es un paciente masculino de 61 años de edad, con antecedentes como de tabaquismo intenso a razón de 2 cajetillas al día desde que él tenía uso de memoria. Desde los 18 años fuma 2 cajetillas. No era hipertenso, no tenía diabetes y no tenía cardiopatías conocidas. Tenía enfermedad arterial que se manifestaba por claudicación de miembro pélvico izquierdo, no era incapacitante, esto es que le permitía hacer su vida diaria, que podía hacer las actividades normales, claudicaba a más de 200 metros. Tenía una hipertrofia prostática, por lo que acude con el urólogo. El urólogo, en los hallazgos en un urotac, demuestra un aneurisma de aorta abdominal, motivo por lo que es referido a nosotros. Para completar su estudio, nosotros solicitamos una angiotac aortoiliaca, en la que encontramos, sí, efectivamente, un aneurisma de aorta abdominal, pero de un diámetro no, hasta ese momento no tratable, que es 4.5 centímetros. Es un diámetro que nos deja mantenerlo en observación, bajo vigilancia, porque no reúne las características que son críticas o necesarias para someterlo a un procedimiento quirúrgico, que un aneurisma de aorta abdominal siempre tiene riesgos. Y encontramos en el mismo angiotac una estenosis significativa de arteria ilíaca de un 80%. Como ya lo había mencionado, su claudicación no era incapacitante, le permitía seguir con su vida normal. Se mantuvo en observación por 1 año, se manejó con estatinas, se le pidió que dejara el tabaquismo, se indicó aspirina y vimos cómo fue su evolución. En este año el paciente no dejó de fumar, su claudicación empeoró hasta ser incapacitante, ya era una claudicación a 50 metros, ya no le pedía hacer su vida normal, ya era frustrante, ya se tenía que, para una cuadra, se tenía que detener 2, 3 veces, dejar que el dolor pasara, volver a caminar, ya le ofrecía problemas a su vida diaria.
Se decidió realizar de una vez el tratamiento en conjunto de la estenosis en ilíaca y del aneurisma, no por el tamaño del aneurisma, sino porque si en la ilíaca hacíamos algún tratamiento, iba a dificultar después el paso de una endoprótesis para resolver el aneurisma. Este paciente pues tuvo un año para ver su problema. Como todos los pacientes ahora nuevamente se meten a internet, preguntan y bajo ahora sí que bajo ningún concepto aceptaba cirugía abierta. Él quería que se le hiciera cirugía endovascular, tanto para su aneurisma como su tratamiento de arteria ilíaca. Por lo tanto, se decidió hacer en el mismo procedimiento ambos. ¿Me corres el primero? Porque de aquí no lo puedo correr. En ese disparo, a través de la arteria de un dispositivo en ilíaca izquierda, vemos cómo se encuentra algo dilatada la arteria. Recordemos que estamos viendo únicamente la luz de la aorta. Si ustedes se fijan, pues sí, efectivamente no se ve dilatada, pero nos falta valorar el saco aneurismático. En este estudio, que es en hemodinamia, lo único que vemos es la luz. Entonces vemos sí la aorta discretamente dilatada. ¿Me corres la de abajo, por favor? Y en este otro disparo alcanzamos a ver la lesión en arteria ilíaca. Si pusiéramos algún stent, si hiciéramos alguna angioplastía, si pusiéramos cualquier cosa que fuera necesaria en la arteria ilíaca y requiriera de un stent, nos iba a dificultar posteriormente la realización del procedimiento endovascular de aorta. La siguiente. Afortunadamente en la arteria ilíaca lo único que necesitamos fue hacer una angioplastía, con lo que donde ustedes ven, ahí se ve. No lo puedo señalar desde acá, ¿verdad? Aquí está. Aquí vemos el balón. ¿Me la regresas? ¿Yo la cambié? Ah, ok. En esta vemos el balón, con lo que dilatamos la arteria ilíaca. Posteriormente, ya que dilatamos, ya que obtuvimos un acceso, recordemos que para hacer una reparación endovascular, los dispositivos que utilizamos son mínimo, son 12, 13 French para poder pasar el cuerpo del aneurisma. Entonces, necesitábamos dilatar primero la arteria ilíaca del lado izquierdo. Del lado derecho, aquí vemos cómo por una punción, por una disección del lado derecho, abordamos la arteria femoral del lado derecho y subimos el dispositivo. ¿Me das la imagen de abajo? Si alcanzan a ver, vemos cómo se despliega. No, me cambia la anterior. Es que... Sí, este de abajo, por favor. Sí, pero se cambia. Sí. En este de aquí abajo, ¿me das el video, por favor? ¿Se alcanza a ver cómo se está desplegando el cuerpo de la prótesis bifurcada? Esto es a nivel de aorta. ¿Me das la siguiente, por favor? Ahora sí, la siguiente diapositiva. Y aquí alcanzamos a ver cómo se despliegan una de las ramas. ¿Lo vuelves a correr, por favor? Cómo se está desplegando la rama izquierda. ¿Sí lo alcanzaron a apreciar? Está un poquito. Sí, yo creo que si la apagas un poquito para que se... ¿Esta luz puedes apagarla? Ok, vuélvelo a correr, por favor. Ahora sí.
¿Se ve cómo se despliega la rama del lado izquierdo? ¿Okay? No sé si alcanzaron a ver la anterior o nos regresamos para que vean. La anterior, aquí, en esta, por favor. Ya sin luz se ve mejor. ¿Cómo se empieza a desplegar el cuerpo, el aneurisma y la rama del lado izquierdo? ¿Okay? Ahora sí. Y en esta, eso es lo más divertido de la cirugía y dura 30 segundos. ¿Cómo se despliega el lado izquierdo? ¿Okay? En este lado, mediante balones, aquí está, dilatamos parte de la estenosis que se había quedado y hacemos que, por decirlo así, que embonen o que se amolden perfectamente las endoprótesis que pusimos del lado izquierdo. Okay. La siguiente diapositiva. La evolución de este paciente a 2 años ha sido satisfactoria, no claudica y su TAC de control no muestra endofugas. ¿Me corres esta, por favor? Igual se ve excluido totalmente el aneurisma, la endoprótesis, cómo está hacia las 2 ilíacas, sin lesiones en la arteria ilíaca. ¿Ok? ¿Me pasas el siguiente, por favor? Este es otro ejemplo. A diferencia del anterior, este paciente igual acude a su médico de su colonia porque tuvo una gastroenteritis, porque le dolía el abdomen, porque seguía con diarrea. El médico lo primero que hace es tocarle el abdomen y encuentra una masa pulsátil de este tamaño. Se asustó él, se asustó el paciente y llegó corriendo aquí al hospital. Y este es el tipo de aneurismas que es muy difícil encontrarlo, porque es muy grande. Creo que en mi residencia habré visto uno solamente de este tamaño. Fue tal el susto del paciente que ya no quiso salirse del hospital hasta que se le compusiera este aneurisma. A diferencia del paciente anterior, este paciente se le explicaron los 2 métodos, abierto y endovascular. No aceptó que se hiciera endovascular, se hizo abierto. Pero lo que es impresionante en este paciente y lo que también debemos de buscar en todos nuestros pacientes, ¿me corres este primero, por favor? ¿Lo puedes ir despacio? ¿Lo puedes pausar un poquito? Y velo corriendo poco a poco. ¿Sí velo corriendo? Aquí páramelo, un poquito más, adelántalo. Ahí. Si ustedes ven, la luz del aneurisma pues no es tan importante como es todo el saco aneurismático. Realmente hay estudios que únicamente nos demuestran la luz del aneurisma y no es tan impresionante, pero aquí sí vemos que es un aneurisma enorme, medido en esta situación nos daba una medición de 9.24. O sea, este paciente tuvo mucha suerte de sufrir una gastroenteritis porque yo creo que para el siguiente mes ya no lo contábamos en este mundo. Es un riesgo impresionante de ruptura. Y algo que hay que buscar también en todos los pacientes con aneurisma de aorta abdominal es que el 50% de ellos va a tener aneurismas en ilíacas y otro 50% de aneurismas en ilíacas los va a tener en poplitea. Este paciente tenía en ambas ilíacas y en ambas popliteas. ¿Me lo pasas? ¿Me lo sigues corriendo, por favor? Párale un poquito, por ahí un poquito más adelante. Se regresó, ¿verdad? Ok, déjalo. Y en esta otra proyección es lo mismo. Córreme esta. También si la vas despacio, por favor, porque se va muy rápido. Donde vemos la luz y todo el saco, el gran saco aneurismático. Vemos la arteria poplitea y las arterias ilíacas con aneurisma, ambas. Este paciente también tiene 10 años de operado, se operó
en forma abierta y hasta la fecha no ha tenido ningún tipo de problema. Listo. A continuación, el doctor Camacho les va a hablar de otros casos clínicos que también hemos visto últimamente. ¿Está prendido? Sí. Esto es para señalar, que te lo cambien ellos porque si no se cambia, se ven los de ahí. Ese es el... Hola, muy buenas tardes. Gracias por su presencia en esta comida. Vemos un tema muy interesante que es apasionante para nosotros los cirujanos vasculares, lo que es el manejo del aneurisma de la aorta abdominal. Bien, el caso que vamos a presentar es un caso de un hombre de 66 años. Este hombre fumaba una cajetilla y media al día, no tenía antecedentes de hipertensión o diabetes, tenía una hernia inguinal grande del lado derecho, muy sintomática, por lo que en algún momento esto fue lo que más le preocupó y fue con su cirujano general, quien al revisarlo le encuentra una importante masa pulsátil abdominal. El doctor le pide un ultrasonido sencillo y encuentra una importante, un aneurisma importante que medía más de 5 centímetros de diámetro. Así lo recibí yo, fue cuando le decidimos hacer un estudio, un angiotac directamente. La angiotac nos reportó un aneurisma de aorta abdominal que medía 54.46 milímetros y también tenía aneurismas en ambas arterias ilíacas primitivas. Del lado derecho eran 25.37 y del lado izquierdo eran 27.8 milímetros. Le propusimos tratamiento abierto o endovascular. Le hicimos ver las ventajas de unos y otros. Para algunas guías aconsejan mucho que el tratamiento cerrado, o sea, endovascular, sea en pacientes de 70 años o más. Esto se ha modificado un poco porque con el tiempo, que ya hay varios años de seguimiento en algunos pacientes con prótesis endovasculares, se ha visto que a 15 años han tenido muchos muy buena evolución. Antes se tenía la duda de cómo les fuera a 5, 10 o 15 años. Por eso recomendaban que en pacientes menores de 70 años se hiciera el procedimiento más bien abierto, y que en pacientes mayores de 70 años, pensando en que pudieran tener una sobrevida ya muy corta, pudiera hacerse un procedimiento endovascular en el cual no importaría mucho o no significaría mucho su evolución o sus complicaciones en su pronóstico de vida. Bien, el paciente prefirió por las condiciones que era mucho más sencillo hacerlo por vía endovascular, con menos morbimortalidad, y fue así como elegimos una prótesis bifurcada, para excluir, obviamente, los aneurismas de la aorta abdominal y los dos de las ilíacas. Bien, vamos a correr este primer video, por favor, si eres tan amable. Aquí estamos ya en la sala de hemodinamia. Estamos haciendo, primero hicimos una punción del lado izquierdo para colocar una guía centimetrada, como estamos observando. Hacemos un disparo y encontramos ya lo que es la dilatación aneurismática de la aorta abdominal y de las ilíacas del lado derecho y del lado izquierdo. Bien, ya que visualizamos lo que es nuestra anatomía compleja de lo que es la aorta, vamos a correr este video, el de abajo, de la derecha. Y aquí ya estamos pasando lo que son los dilatadores para luego pasar el cuerpo de la prótesis. Tenemos la guía del lado izquierdo, estamos subiendo, estas guías se van a anclar lo que es la raíz aórtica. Nos da mucha seguridad porque podemos pasar con estas guías que pueden ser peligrosas, pero con la guía obviamente van siempre en un camino. La que sigue, por favor. Aquí la tengo. Bien, vamos a ver. Y aquí lo que siempre hacemos es visualizar muy bien las arterias renales, porque obviamente hay que dejarlas libres, obviamente, y se aconseja mucho dejar la prótesis justamente por abajo de las arterias renales, la más baja que tengamos, ¿no? Aquí en este disparo, podemos repetir la de arriba, ¿sí? Vemos nosotros cómo estamos localizando muy bien, le damos video, ahí se ven las arterias renales perfectamente bien delimitadas, entonces ya elegimos el sitio ideal para colocar la prótesis en la parte proximal. Bien, después ya desplegamos la prótesis, la que sigue aquí abajo, por favor. Aquí estamos desplegando la prótesis, ¿alcanzó a ver? Salió
parte del cuerpo. Aquí está la rama izquierda. Bien, la que sigue, de este lado. Aquí tenemos ya nosotros lo que es la parte de la rama izquierda. Aquí se colocó una extensión de este lado, del lado izquierdo. Este paciente tenía un aneurisma grande del lado izquierdo en el ilíaca, por lo cual se colocó una prótesis especial, una extensión especial que es lo que se llama pata de elefante, que es más dilatada la parte distal que la parte proximal, para que pudiera cubrir muy bien la parte aneurismática. Aquí vemos esta prótesis, la parte de la extensión, como es una prótesis diferente, tamaño diferente, y esta arteria inclusive pues tenía un acodamiento importante anatómicamente, pero se pudo cubrir bien con esta prótesis. Aquí está colocada una parte ya del lado derecho. Bien, ya tenemos aquí la imagen final de este paciente, en el cual le podemos dar video, por favor. Vemos el aneurisma completamente excluido, las arterias renales respetadas. Aquí se ve esta imagen, pero es porque la arteria está codada. Dimos una imagen lateral, no es un aneurisma en esta parte de abajo, simplemente es la arteria que está codada hacia la parte posterior, y logramos excluir los aneurismas, tanto el aórtico como los aneurismas de las arterias ilíacas. El paciente tiene un seguimiento hasta ahorita de 3 años y medio, tiene una evolución satisfactoria, sigue fumando igual, no ha cambiado de fumar. La TAC de control que le hicimos apenas en diciembre del año pasado nos muestra una integridad de la prótesis, no tenemos endofugas de ningún tipo. Bien, los métodos diagnósticos ya se han hablado por los doctores Espinosa y la doctora Arcos. Bueno, queremos comentar que puede ser desde el examen clínico en pacientes obviamente delgados. Podemos simplemente hacer un examen clínico en el cual tocar el abdomen y tener una resistencia importante, un latido, nos puede hacer pensar en un aneurisma o bien una radiografía de abdomen, que esto ya no se hace tanto porque no es a veces tan claro poder observar la calcificación, y además se haría solamente en casos muy avanzados, ¿no? Tenemos lo que sí es muy sencillo, de acceso fácil en muchos hospitales, sencillos, es un ultrasonido de aorta abdominal. Posteriormente podemos pasar al angiotac, y en pacientes con alergias al medio de contraste, pues podemos pensar inclusive en lo que es la angioresonancia, ¿no? Aquí vemos un ultrasonido sencillo, como vemos la luz de lo que es la aorta, y vemos la masa aneurismática, esto corresponde a trombo. Estos estudios son mucho más, obviamente, mucho más didácticos. Tenemos muy bien la anatomía del tipo del árbol arterial abdominal, todas las arterias viscerales. Tenemos estos otros casos en los cuales, como la doctora mencionaba, en el caso de ella no se veía el aneurisma en hacer el disparo con medio de contraste, y es porque en estos casos esto a veces no sale en lo que es la imagen, digamos, radiológica, sale nada más en la tomografía, ¿no? Esto. Y podemos ver una imagen que sea más únicamente una imagen radiológica, dejar pasar esto, que no se ve un aneurisma como en este caso. Otros casos más, como se ve la anatomía cuando tenemos un aneurisma de la aorta abdominal, y la importancia de este estudio que nos permite ver mucho a detalle las arterias viscerales, las arterias ilíacas, las ilíacas internas, ¿sí? Bien, y todo esto es importante porque el tratamiento electivo de un aneurisma se acompaña de una sensible baja de morbimortalidad en comparación con el tratamiento del aneurisma roto. Si es electivo, tenemos muchas oportunidades de que el paciente salga adelante y muy pocas oportunidades con el paciente ya con un aneurisma roto, ¿sí? Hemos visto casos muy dramáticos. En este caso, por ejemplo, llegó un paciente a urgencias, lo vimos, es una tomografía tomada en la Cruz Roja de Cuernavaca, se veía ya una extravasación del medio de contraste muy importante. El aneurisma roto aquí, vemos el aneurisma roto, gran aneurisma. Todo esto es sangre en cavidad abdominal. Llegas a sala de quirófano, no se ve nada, esto está tomado, es muy difícil poder llegar a tener un control de lo que es el cuello del aneurisma, es muy difícil. Ven aquí una ruptura es importante del aneurisma. Finalmente este paciente se pudo tratar, pero este paciente falleció a los 2 días por isquemia intestinal. Muchas gracias. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, doctor de la Garza. Sí, ¿cuál es la contraindicación para operar a un paciente, no sé si entre 4 y 5 centímetros de dilatación? Fíjate que eso para muchas personas podría ser ya hacer una indicación,
Pero si algunos tienes a los compañeros quisquillosos te van a criticar porque dijiste no has esperado 5 centímetros, ¿no? Pero finalmente mucha gente tiene más oportunidad de hacerse el tratamiento cuando está en mejores condiciones que esperar 2 o 3 años para hacerlo, ¿no? Eso sí se podría hacer. No va a cambiar. No. Yo me encuentro en uno de 4 metros, mañana lo veo. Sí, pero las guías te dicen esto claramente, ¿no? Si es arriba de 5, ya tienes mucho más, digamos, autoridad para poderlo operar, porque lo que es la incidencia de ruptura puede ser, cada vez aumenta. Yo creo que también ahí los factores de riesgo tienen que ver, ¿no? Porque algunos pacientes que tienen aneurismas y no tienen tantos factores de riesgo, se quedan con aneurismas de 4 centímetros por muchos años y no tienen ningún problema, ¿no? Generalmente un aneurisma va a crecer 0.5 por año, es lo esperado y lo estipulado. De hecho, cuando lo detectas y tiene 4 centímetros al año o a los 6 meses, hazle su medición y va a ir creciendo medio centímetro por año. Si crece más de medio centímetro, opéralo, tenga lo que tenga. Sí, pero y si te quieres esperar, bueno, 4 o 5 te va a medir el primer año, 5 te va a seguir el segundo año. ¿Por qué no se operan de 4? Porque supuestamente el riesgo de ofrecerles un tratamiento quirúrgico, ya sea abierto, ya sea endovascular, es más grande que el riesgo que tienen de ruptura. Bueno, es importante saber eso. Fíjate que yo leí un trabajo de investigación en pacientes de mediano y alto rendimiento que tenían aneurismas de deportistas, y aparentemente el crecimiento es mucho más lento, entonces no tienen esa progresión y esa referencia. Sí. Por eso te decía que depende de factores de riesgo, pero bueno, finalmente va a crecer, ¿no? Va a crecer. Entonces ya será decisión del paciente si se apega a las guías o toma la decisión desde antes, ¿no? 5 centímetros para justificar el riesgo operatorio. Yo si tuviera un aneurisma prefería que me pusieran una prótesis. El decidir operar va directamente en relación al porcentaje del riesgo de que se rompa. Entonces, haciendo un cálculo porcentual, ¿no? Cuando llegan a 5 centímetros, tienen un porcentaje de ruptura anual arriba del 10%. Entonces, cuando tienes un paciente con 9 centímetros de dilatación, es inminencia de ruptura. Cuando tienes con 7 centímetros, el 30% se rompen. Entonces, si tienes un aneurisma con 5 centímetros de diámetro y de 100, 10 pacientes se van a romper y tú detectas al paciente, el punto es quién quiere caer en la incidencia, ¿no? Esa es la justificación real. Bueno, eso yo creo que es información que hay que darle al paciente, ¿no? Porque finalmente tiene que tomar la decisión también él. Digo, la indicación es clara, ¿no? Perdón. Doctor Ramírez Viela. ¿Qué opinan ustedes de que los cardiólogos intervencionistas les estén robando el juguetito? Pues es que ellos sí lo saben hacer bien, ¿no? Ellos también dicen. Pues, mira, sinceramente, mi opinión personal, hay muchas casas comerciales que tienen diferentes tipos de dispositivos y yo en lo personal soy proctor o entrenador para de 3 casas comerciales y varias veces me ha tocado entrenar en otros estados del país a cardiólogos que van aprendiendo o están en el proceso, en la curva de aprendizaje. O sea, el punto no es si es cardiólogo o es cirujano vascular, el punto es si sabes realizar en forma adecuada el procedimiento, ¿no? Oye, pues enséñenos, ¿no? Yo creo que aquí hay algo que mucha gente no se ha puesto a pensar. Cualquier persona entrenada lo puede hacer. Cualquiera puede hacer un procedimiento de este tipo que tenga las mínimas formación de cirujano, porque es entrenamiento, es aprender a hacerlo. El hecho es quién te va a solucionar los problemas el día que tengas una complicación. Y ahí el meollo del asunto, porque no es lo mismo un cardiólogo que te ponga una prótesis y que en ese momento el dispositivo se le atore, tenga alguna complicación, algún sangrado, a que a un cirujano vascular sea abierto, sea cerrado, tenga complicaciones o no tenga complicaciones, en ese momento las detecta y en ese momento las realiza. Claro. Sí, doctor.
A ver, hay una cosa que no me queda clara. Yo sé que en sus manos la morbilidad de este procedimiento pues es buena estadísticamente. ¿Cuál sería la calidad de vida que le están ofreciendo a un paciente que ya sabe que tiene ese aneurisma y mide abajo de 0.5? ¿Qué calidad de vida le van a dar a este cuate que no se va a poder mover, no va a poder jugar fútbol? ¿Qué calidad de vida? O decirle en manos expertas, operarlo sobre la marcha y se acabó el problema, ¿no? Mire, realmente cuando tiene menos de 5 centímetros, su vida es exactamente la misma. Su actividad es exactamente la misma. Según las estadísticas, en manos expertas, operar un aneurisma lleva una morbimortalidad de 5 a 6%, incluso hasta el 8%. Si operarlo, o sea, si se le deja el aneurisma, su riesgo de ruptura, que sería el peor de los panoramas para este paciente, es menos del 10%, pues, o sea, ahí se va. Realmente el riesgo de menos de 5 centímetros es mínimo el riesgo de ruptura y su actividad en la vida es normal. Puede hacer lo que él guste. Doctor Manuel Esegui. Micrófono. El tiempo que yo me entrené, yo hice cirugía general y cirugía cardiovascular, y creo que no han cambiado las indicaciones. Es decir, no han cambiado las indicaciones o no deberían cambiar. Es decir, la presencia de un aneurisma es indicación quirúrgica. Es indicación quirúrgica porque ya vimos que la morbilidad de un procedimiento electivo es muy baja y la mortalidad es demasiado alta. Debería ser un poquito menos alta en nuestro país, como debería ser mucho más frecuente la cirugía electiva de los aneurismas en nuestro país. Y para eso tenemos que educar a los médicos, es decir, tanto internistas como cirujanos y sobre todo cirujanos. Es decir, siempre que se hace una exploración física del abdomen en un paciente que tenga más de 55 o 60 años, es obligatorio palpar la aorta y saber que debe medir menos de 5 centímetros. Y se puede hacerse el diagnóstico de aneurisma de aorta clínicamente y confirmarlo radiológicamente y mandar al paciente con alguien que le resuelva su problema. A mí me llama mucho la atención la incidencia de cirugías de aneurisma de aorta en nuestros hospitales en México. En cualquier hospital en Estados Unidos es alrededor del 15% de la cirugía total que se practica en un hospital general, lo que quiere decir que o somos muy cobardes o no estamos haciendo el diagnóstico a tiempo. Claro. Por eso es que se ha creado la campaña. Sí, la idea precisamente es sensibilizar a los médicos de todas las especialidades, porque creo que cualquiera de nosotros puede tener contacto en una exploración abdominal o en un ultrasonido de la oportunidad de detectar un aneurisma, ¿no? Y en una población que ya conocemos, por ejemplo, los de medicina interna, que vemos un montón de pacientes geriátricos mayores de 65 años, pues intencionadamente ir a la búsqueda y solicitarle, por ejemplo, al servicio de rayos X de aquí del hospital que todas las tomografías abdominales se haga una medición de la aorta para que tengamos un punto de referencia y vayamos confirmando precisamente si existe esa correlación que tanto se ha planteado y que muy seguramente va a ser un factor de decisión para una evaluación mayor o para un seguimiento posterior a un paciente que a lo mejor podemos detectar en etapa incipiente o que ya ha evolucionado un poco más. Doctor, adelante, por favor. Peñalosa, doctor Peñalosa. Muchas gracias Alejandro. Y yo tengo una felicitación doble, porque la verdad esta plática pues son de las que uno quiere venir a ver, porque pues estamos en los casi cerca de los 65 años, bueno, por ahí. Y bueno, es muy interesante ver qué puede uno hacer para un diagnóstico temprano, pero además como testigo de otro caso clínico, 78 años de edad, no diabético, no fumador, deportista, no pues qué más, no gordo, flaco, no era yo. Deporte tenis, ¿qué deporte tenis? Y intenso. Tuvo la mala suerte de tener o la buena suerte, un carcinoma epidermoide, ganglios tomados, ¿sí?
Empieza a estudiarse y ¡pum! Me hablan de rayos X, el doctor Quirós. Me dice, Ramón, pues el cáncer va a tener que esperar. Tiene una dilatación de la aorta de 8 centímetros, un aneurisma. El doctor Camacho, la doctora Leti Arcos, el doctor Kimura, esa es mi segunda felicitación, tiene 12 años operado con su prótesis, cabalgando, le ha arreglado otros 2 aneurismas por ahí y ahí anda. Muchísimas gracias, era mi otro caso clínico, padrísimo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Anaya, el doctor Anaya nos amenazó, dijo que si venía nos iba a cuestionar. Así es que me da mucho gusto que estés aquí. No, felicidades a todos por esta plática. A mí me llama la atención que haya sido presentada por Medicina Interna. Sí, cuando es una plática debió haber sido presentada por cirugía. Lo más interesante de un aneurisma pues es diagnosticarlo, pero el diagnóstico más importante es cuando es inminente la ruptura. Para eso se basa uno en antecedentes, los dijo el doctor y ustedes, más el trauma abdominal, más el alcoholismo y el tabaquismo, pero eso ya lo habían dicho. Yo en lo personal he visto 2 en mi vida. Uno que no supe qué era, pero sabía que era quirúrgico, lo mandé a la raza y ahí lo diagnosticaron, me dio vergüenza. ¿Sí? El segundo, bajo esto, ya lo pude diagnosticar. Era un aneurisma inminentemente roto y una de las principales cosas es la hipotensión, el dolor abdominal y un pujo constante, que es inminente ruptura. Y entonces eso ayuda a salvar vidas, a ver estos síntomas. Nosotros los que tenemos el abdomen a nuestra disposición, pues tenemos que diagnosticarlo y ser muy apoyados por ustedes. Es importante eso. Gracias. Gracias, José Luis, qué amable. ¿Alguien más? Señores, adelante. Sí, aórticos, el aneurisma abdominal con los cerebrales, ¿no? A menos que tengas un problema de la colágena, pero no, esencialmente. Como un Ehlers-Danlos, una cosa así. Exacto, eso ya es. No, bueno, era eso, cuando son sindromáticos, sí. Sí, ahí sí, claro. Cuauhtémoc, bienvenido. Yo como clínico pienso que realmente el diagnóstico de este tipo de padecimiento se hace de manera agregada a otra patología. Nunca, bueno, tocamos el abdomen, le ponemos el estetoscopio, veremos ultrasonidos n número de veces, nosotros para ver estatus hepática, litos renales. Durante toda mi experiencia profesional, dada mi edad, he visto un solo caso de aneurisma y eso fue fortuito, en un oftalmólogo que llegó aquí al hospital y se murió en el acto quirúrgico. Esto, entonces, como decía Manolo, yo creo que el diagnóstico bajo la incidencia en el hospital es porque no lo buscamos. Exacto. Y no lo buscamos porque es un padecimiento raro, mortal en la mayoría de las veces, y creo que el diagnóstico oportuno tendría que hacerse explorando con el estetoscopio, la palpación, y que en el momento que se detecte, pues creo que a nadie le gustaría tener un aneurisma 1 año, 2 años. Yo creo que hay un poquito más allá, Cuauhtémoc, porque el 39% de sensibilidad para diagnóstico en exploración abdominal es muy bajo, ¿no? Con un ultrasonido se amplía de manera muy importante la posibilidad diagnóstica y bueno, sabemos que es un estudio que tiene alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. La manera de no equivocarte muy probablemente es esa. Si ya tienes al paciente con el factor de riesgo, intencionadamente hay que explorarlos con un ultrasonido para que, bueno, eso dé resultado. Y frecuentemente mandamos a hacer ultrasonidos, igual nosotros que tú, para ver si no tienes steatosis hepática, o después de cierto tiempo en una revisión general, un ultrasonido de abdomen superior,
que frecuentemente nos da información adicional de otras cosas también. De hecho, es el objetivo básico de la campaña, ¿no? Porque el punto, al momento de que los buscas directamente, la incidencia es alta, ¿no? A muy diferente a decir yo he visto uno en mi vida, ¿no? Porque el soplo no es una característica específica propia del aneurisma. Si tienes, por ejemplo, una enfermedad por aterosclerosis del sector aortoilíaco, ¿no? Y tienes claudicación, ¿no? Ahí vas a tener soplo por disminución de la luz, por aumento de la velocidad al pasar una zona de ateroma. Pero es muy distinto en el aneurisma abdominal y muy específico en la zona en donde ocurre, porque el vaso genera un diámetro muy alto. Si tú puedes palpar a una persona de un abdomen globoso por sobrepeso y para nada llegar a palpar el aneurisma, puedes palpar a una persona delgada y palpar la aorta y no tener un aneurisma. Entonces yo haría hincapié en dos situaciones muy específicas, ¿no? En relación al objetivo básico de detectarlos, que es como el esfuerzo propio de este instante, ¿no? Antecedentes familiares, hay diferentes porcentajes en relación a familiares de mamá o papá que han tenido aneurismas de aorta abdominal, o mandarlos a hacerle un ultrasonido con los factores previos que ya dijimos, ¿no? Tabaquismo, mayor de 65 años, hipertenso, ¿no? Yo daría un mensaje ahí extra: si tienen algún paciente en ese sentido y tienen la cosquilla, la curiosidad, ¿no? Nosotros podemos hacer el screening y decirle su paciente está bien. ¿Ustedes hacen el screening? Podemos hacer el screening nosotros. Ok. ¿Y a cómo las dan? Digo, Lo que decía sí es muy importante en los familiares. Si ustedes tienen que el paciente fue por cualquier otra causa a su consulta, pero en el interrogatorio resulta que tienen un papá, tienen un hermano que tuvo un aneurisma de aorta abdominal, el 25% de sus familiares en primer grado de seguro van a desarrollar un aneurisma como mínimo. Entonces es justificable y bien visto que a todos los familiares que tengan papá, abuelo, hermano con aneurisma, a todos se les justifique un ultrasonido abdominal en búsqueda directa de un aneurisma. Bueno, pues qué bueno que esté ese ofrecimiento del screening. Ricardo. Sí, un poquito iba encaminado a eso, que sea como el antecedente más importante, ¿no? Porque si hablamos de gentes mayores de 65 hipertensos, estás hablando de todos. Un mundo de población. Pues todos. Un mundo de población, y te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, en clínica de diagnóstico, 3,000 pacientes en el último año y no han detectado uno solo, y hacen ultrasonido, hacen ultrasonido. Entonces creo que vale la pena poner esa atención en ese antecedente, que sería preguntarlo, porque quizás no lo preguntamos. De hecho, yo lo que no sé, y bueno, disculpen mi ignorancia, Ricardo, es si realmente se explora esa zona intencionadamente, porque veo que hacen toda la descripción de abdomen superior, de los riñones, el hígado, el páncreas, etcétera, pero nunca he visto que te describan las características de la aorta. Digo, sería muy difícil que se les escapara un aneurisma ya bien plantado, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal hablamos de algo que está rebasando las dimensiones clásicas, ¿no? Yo creo que igual pones ¿cómo dicen? El dedo en la llaga, ¿no? Que muchas veces vamos a las conclusiones y no leemos la descripción, ¿no? Así es. Y ahí podría estar detectando ya algo que nos va a hacer llamar la atención, claro, para poderlo, para bajar incluso a verlo con los radiólogos, a ver si tenemos la duda, ¿no? Pero creo que vale la pena checar eso, pero sí en los estudios, por ejemplo, de detección, como dices, tú tienes un sujeto en general con una circunferencia abdominal de 100, si tiene menos de 5, sí, la sensibilidad es por debajo del 40, pero si va pegado a los 9, 10, la sensibilidad de la exploración es de más del 80%. No, 9, entonces 10, también depende del tamaño de la complexión, ¿no? Ya es. Ya están a punto de la ruptura, así es, por eso la sensibilidad es tan alta, ¿no? No, entonces, o sea, nosotros queremos, o sea, se tienen que tratar y se tienen que identificar a partir de 5 o 6 centímetros. ¿Por qué?
la oportunidad quirúrgica, incluso endovascular, el diámetro va a crecer, no crece en un solo segmento, va a quedar a nivel extrarrenal o a nivel suprarrenal para llegar a ese diámetro. El protocolo o el procedimiento quirúrgico es completamente distinto, porque hay que poner o chimeneas o hay que hacer una endoprótesis fenestrada, y de eso no hablamos, ¿no? Hablamos del caso tradicional infrarrenal, o ese otro tipo de casos son técnicamente mucho más difíciles y obviamente más costosos, ¿no? Aventurándome quizá y no basado en nada, si tuviera, dado la complexión de nuestra población, cualquier masa pulsátil debe ser rastreada, ¿no?, en el abdomen, ¿no? Ahora, un ultrasonido enfocado directamente a la búsqueda de un aneurisma tiene una especificidad del 98% en búsqueda de aneurisma de aorta abdominal. Sí, por supuesto la exploración no compite, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, en cualquier otro lugar, pacientes que se les hace un ultrasonido a mayores de 65 años tienen como finalidad o como punto de medición medir aorta, en búsqueda específicamente de aneurismas de aorta abdominal, cosa que en nuestro país pues no hacemos, vemos vesícula, vemos cualquier otra cosa, pero no les hacemos un barrido tan fácil como es que cumpla 65 años, decir, bueno, tiene más de 65 años, barrer la aorta. Mejor vale la pena hablar con Oscar, ¿no?, para que lo incluyan protocolariamente. Sí, como parte del mismo protocolo, como parte, uno de los puntos a medir o a revisar, mayor de 65 años, principalmente hombres, medir diámetro de aorta. Última pregunta, Manuelito. México rebasó la sobrevida de los 70 años, pues estamos pensando que ya bajamos de los 70, pero bueno. Tenemos que tener más cuidado en hacer diagnóstico de aneurisma y sobre todo pedirle a los internistas, a los otros médicos que nos los manden. Yo creo que en mi vida quirúrgica como cirujano, la mayor satisfacción que he tenido ha sido cuando operó a un paciente con un aneurisma roto, terminando la cirugía, saber que le va a ir bien y que sobrevive mucho tiempo. Es una cosa que tiene que mejorar. Tenemos una incidencia bajísima de pacientes quirúrgicos con aneurisma de aorta, que no va de acuerdo con la estadística general de población, ¿no? Sí. Señores, pues les agradezco su presencia, muchas gracias, qué bueno que se cumplió el objetivo. Y bueno, los invitamos a revisar a sus pacientes, a diagnosticarlos y vamos a hacer más cirugía electiva o procedimientos electivos. Gracias.